Entonces, la semana pasada Dulce tomó como base los versículos 3 al 6 para hablarnos de la elección del Padre, cómo Él nos escogió. Voy a leerlo. Bendito sea el Dios y Padre, Efesios 1:3, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, el Padre nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es un proyecto divino. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo con un objetivo, que lleguemos a ser santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces quisiera llamar su atención sobre algunos términos que se utilizan en esa primera sección. El Padre nos escogió antes de la fundación del mundo, pero ¿cómo dice que nos escogió? Versículo 4. Según el puro afecto. Para que fuésemos santos y sin mancha. Ok, pues hay en el capítulo, el versículo 4 y en el versículo 5, unas preposiciones que son importantes. Entonces, lean la primera parte del versículo 4 y encuentren una preposición. ¿Cuál es la cita, Roberto? Efesios 1, 4 ahorita. Gracias. Santos y sin No. mancha. Pablo está diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego dice: según nos escogió en Cristo. ¿Nos escogió en quién? En Cristo. En Él. Bueno, aquí dice: nos escogió en Él, bueno, en Cristo. Entonces la elección del Padre es en Cristo. Eso es importante que lo entendamos, porque luego surgen, como les menciono, preguntas que han surgido que uno pensaría que los creyentes ya lo saben. El Padre nos escogió en Cristo. Ahora vean el versículo 5, ¿cómo dice? Él nos eligió en Cristo en amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos. Por Y medio luego, de ahí hay otra preposición: por medio o a través de Jesús. Lo recalca. Entonces, la elección del Padre fue hecha en base a Jesús o en Jesús. Bueno, eso lo quería aclarar porque la segunda sección, esta sección es un canto que llegó a cantarse en la iglesia primitiva. Después de que Pablo escribió esa epístola, se cantaba, y era un canto con 3 estrofas. La primera estrofa del 3 al 6, donde habla de la obra del Padre en la salvación. Él nos escogió. Y termina con una doxología: nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia, haciéndonos aceptos, aceptándonos en Cristo, en el amado. Todo es en Cristo. La segunda estrofa, que es la que vamos a estudiar hoy, es la obra del Hijo en la salvación. Y es a partir del versículo 7. Voy a leer el versículo 7. Bueno, el
6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, con esa gracia nos hizo aceptos en el amado, nos aceptó en Cristo. Y el versículo 7 dice, en quien se refiere a Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, en quien tenemos redención por su sangre. Entonces, el Padre nos elige, nos escoge. La sección anterior nos dice cuándo nos escogió. ¿Cuándo nos escogió Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Qué interesante, ¿no? Mi historia y su historia se empezó a escribir antes de la fundación del mundo. Y eso da respuesta a preguntas que se han hecho. Algunas de las preguntas que hicieron referentes al pecado, ¿por qué si Dios sabía que el hombre iba a pecar, lo permitió? ¿Y por qué Dios le dio al diablo poder para acusarlo? Bueno, no se lo dio Dios, se lo dio el hombre. Cosas como esas. Pero Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, pero nos escogió en Cristo. ¿Ok? Entonces, el Padre nos escoge y el Hijo nos redime. Es decir, Él paga el precio. La palabra que se traduce redención significaba libertad a un esclavo a través de pagar un precio. Y la palabra es apolutrosis o apolutrosín. El lutrón era el precio que se pagaba por un esclavo. Y esa palabra apo nos indicaba que se pagaba para liberar definitivamente a un esclavo. Apolutrosis se traduce redención. En Cristo tenemos redención. El Padre nos eligió y Cristo pagó el precio. ¿Ustedes saben cuál fue ese precio? Porque la Biblia nos enseña eso, ¿verdad? De hecho, si vemos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, el apóstol Pedro nos dice que debemos estar sabiendo cómo fuimos rescatados, cómo fuimos redimidos. La palabra aquí es la misma. ¿Cómo dice? Si alguien lo lee, por favor, el versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no son cosas corruptibles. No con cosas corruptibles, pero como oro o plata. ¿Y el 19? El 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el precio de nuestra libertad. Ese fue el precio de que nosotros fuéramos libres de la culpa del pecado. Vean cómo dice Romanos 3. Bueno, guarden ahí un poquito. Alguien lea Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Okay, entonces, el pecado tiene una paga, la paga de muerte, y es la separación con Dios. Entonces el pecado tiene una culpa que hay que cumplir o que hay que pagar. Bueno, Cristo pagó esa culpa por el pecado mediante la redención pagada con el precio de su sangre. Pero si regresamos a Pedro, 1 Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles,
como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero lean el versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestando en los postreros tiempos por amor a nosotros. Pero qué interesante, ¿no? ¿Cuándo nos escogió el Padre? Antes de la fundación del mundo. Ok, y cuando nos escogió, se destinó al Hijo a ser el autor de la redención, igual antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios sabía en su conocimiento previo de las cosas, en su presciencia, Él sabía que íbamos a pecar, que Adán iba a pecar y que su descendencia infectada por el pecado iba a pecar. Dios ya lo sabía. Me preguntó una joven, ¿y por qué no lo impidió? Bueno, aquí hay una respuesta. Dios ya lo sabía. Lean por favor 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Y veamos cómo fue que Dios nos eligió. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ok, entonces, ¿cómo nos eligió Dios? En la presencia de No dice presencia. Dice Presencia. Elegidos según la presciencia de Dios, el conocimiento previo de Dios. Dios conoció de antemano toda nuestra vida, toda, desde que nacimos hasta que moriremos, y todos los pensamientos y todas las cosas que hicimos, hacemos y haremos, Él ya las conocía. Y Dios tenía presente, como nos dijo de manera muy hermosa la semana pasada Dulce, Dios ya tenía presente el momento en el que nos anunciaron el Evangelio y nosotros creímos. Hay una enseñanza que dice que Cristo no murió por todos los hombres, sino solamente por los elegidos. No sé si ustedes han escuchado eso. Se conoce como la expiación limitada. Es decir, Cristo murió solamente por los elegidos, no murió por todos los hombres. Y bueno, hay grandes denominaciones del cristianismo que creen eso, en una expiación limitada. Sin embargo, estos versículos que estamos leyendo nos dan una información. Quisiera dar un versículo donde se dice de manera enfática que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Es 1 de Timoteo 2, 3 y 4. ¿Quién lo lee, por favor? 1 de Timoteo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Cristo murió por todos los hombres. La cuestión es que no todos los hombres van a ser salvos. ¿Por qué? Porque si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, no todos van a ser salvos. Porque todos no van al conocimiento de la verdad. Porque la elección de Dios es en Cristo. La respuesta que el hombre da a Cristo es lo que determina su destino en la eternidad. Y por decirlo de alguna manera, cuando oímos el mensaje del Evangelio y creemos a ese mensaje,
como Jesús dijo, arrepentíos y creed al Evangelio. Cuando eso sucede, confirmamos que somos de los elegidos, lo confirmamos nosotros, Dios ya lo sabía, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, en su presencia, en su conocimiento previo de las cosas. Y aquí acabamos de leer que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero no todos los hombres van a ser salvos. ¿Es culpa de Dios, hermanos? No. Es decisión del hombre creer o no creer. Sí. Vean cómo en la conversación de Jesús con Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículo 14. En esa conversación de Jesús con Nicodemo, Jesús le va a decir a Nicodemo que es necesario que él sea sacrificado. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto para poder dar sanidad a aquellos que eran mordidos por las víboras, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vea el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más sus tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces debe quedar muy claro que aunque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y Cristo murió en la cruz por todos los hombres, no como algunas doctrinas enseñan solo por los redimidos, sino por todos los hombres. No todos los hombres serán salvos, pero eso no es culpa de Dios, es una elección del hombre. Sí, hermana. Creo que también sería culpa nuestra, ¿no? Un poco, porque Sí. dice, ¿cómo van a saber si nadie les predica? O sea, tenemos que, los que ya conocemos, tenemos que llevar la palabra a los Qué interesante, sí, gracias. Sí. De hecho, Dios se preocupa de tal manera porque el mensaje del Evangelio sea esparcido. que es lo que quieren. Ajá. Se preocupa de tal manera que vamos a leer en Romanos capítulo 10. Es un pasaje misionero. Sí. Me gusta mucho. Romanos 10. Fíjense. Versículo 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan.
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán, que es la pregunta que hacía la hermana, cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces aquí hay como un proceso, ¿verdad? Dios escoge a alguien, lo envía para que le hable a otros que tienen necesidad de escuchar el Evangelio, porque la pregunta que se hace es así, ¿verdad? ¿Cómo pues invocarán a Jesús? ¿Cómo invocarán el nombre de Jesús? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero Dios se ha preocupado de enviar gente a predicar el Evangelio. La semana pasada... Hay un canto de este versículo hermoso. Si no lo conozco, hermana, a ver si nos lo enseñan. La semana pasada estuvieron aquí 4 misioneros. Mañana llegan 5 misioneros más, de Colombia también. Pero esa es una forma. Ellos van a diferentes partes del mundo a predicar el Evangelio, pero nosotros podemos hacerlo aquí, porque es un mensaje que debe ser escuchado, para que la gente tenga la oportunidad de decirle sí a Jesús, para que pueda pasar lo que dice Efesios 1:13, si alguien lo lee, por favor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, en él también vosotros, habla Pablo a los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. Habrá personas que oigan el mensaje del Evangelio y que no crean. Y esas personas se condenarán. Lo que usted dice, ya no son las escogidas, ¿no? Porque ya cumplimos, ya decimos la palabra, ya obedecimos a Dios, ¿verdad? Sí. Por eso enfatizamos, la elección de Dios es en Cristo. En Cristo el hombre es salvado, o por rechazar a Cristo es condenado. Lo leímos ahí en Juan 3 muy claro, ¿no? El que cree en el Hijo es perdonado, el que no cree es condenado. Yo recuerdo una ocasión en una iglesia de Toluca, fue una semana que ellos en mayo tienen su aniversario, y hasta hace algunos años, si cumplían 18 años, tenían 18 noches con la Biblia, 18 servicios seguidos. Y bueno, me invitaron a una semana, y el último día que me tocaba predicar, yo prediqué, y yo sentí una necesidad de hacer un llamado a arrepentimiento y reconciliación con Dios. Y pasaron algunas personas, y yo iba a pedirle a la pastora hermana Rina que pasara a hacer una oración, pero sentí una inquietud y hice algo que normalmente yo no hago, presionar a la gente. Entonces les dije algo como esto: venir a la iglesia es peligroso. Usted hoy ha escuchado el mensaje del Evangelio, y no sabemos si será la última ocasión que tendrá la oportunidad de oírlo. A mí 3 veces me predicaron el Evangelio, 2 veces no pude creer. ¿Qué
importante que Dios insista, ¿no? Qué importante que Dios insista. Entonces dije, es peligroso porque en Apocalipsis 20 habla acerca de un juicio, el juicio del gran trono blanco. Y si usted no se reconcilia hoy con Dios y no tiene otra oportunidad, ahí le van a recordar que hoy usted escuchó el Evangelio. Y me sorprendió mucho, hice un llamado de mucha gente pasó. La trascendencia de esa decisión es para la eternidad, hermanos. El aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el reconciliarnos con Dios por medio de Jesús, el aceptar que Él pagó el precio por nuestra redención, cambia nuestra vida aquí en la tierra de los vivientes, le da un rumbo diferente, pero cambia nuestro destino en la eternidad. Entonces, la elección es en Cristo Jesús. Él es el que pagó el precio y Él estaba destinado o predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser el Cordero, nuestro sustituto, que pagara el precio, que derramara su sangre para que nosotros fuéramos perdonados, reconciliados con Dios y viniera toda la riqueza abundante de la salvación. El Padre nos escogió y el Hijo nos redimió. Él pagó el precio con su sangre. Ahora, ¿cómo pudo esto ser posible? ¿Cómo pudo ser posible este milagro maravilloso? Yo quiero enfatizarlo hoy para que valoremos todo lo que tuvo que suceder desde que fue planeado antes de la fundación del mundo. Dios sabía que Adán iba a caer. Dios sabía que Él nos iba a heredar una naturaleza pecaminosa. Dios sabía el día de tu nacimiento. Dios sabe el día de nuestra muerte. Y Dios sabe todo, toda nuestra vida, toda. Y Él decidió, conociendo todo eso, ofrecernos la redención en Cristo Jesús. Y si nosotros nos arrepentimos y aceptamos esa redención, entonces Él nos libera de la culpa del pecado. Así dice 2 Corintios 5, 21. Es un pasaje que encapsula el Evangelio desde el versículo 17. Porque ahí dice que si alguno está en Cristo, solamente así, si alguno está en Cristo. ¿Y cómo estoy en Cristo? Oyendo el mensaje del Evangelio, creyéndolo, arrepintiéndome, iniciando una nueva vida con Cristo y con una comunión con Dios. Corintios, perdón. 2 Corintios 5, 17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Una nueva relación. Y entonces Pablo tiene el cuidado de explicar, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo y nos entregó el ministerio de la reconciliación. Qué interesante que Pablo dice que a los que Dios reconcilió consigo por medio de Jesucristo, a su vez les dio el ministerio de reconciliar a otros con Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo? A través de la predicación del Evangelio. Y luego en el siguiente versículo explica un poco más eso. ¿Qué significa esto? Que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos entregó la palabra de la reconciliación. Un ministerio y una palabra, un ministerio y un mensaje. Y el versículo 20 dice, así que somos embajadores de Cristo, en nombre de Dios. Y dice, como si Dios mismo hablase por medio de nosotros. Cuando nosotros hablamos el Evangelio, Dios está dispuesto a hablar a través de nosotros y a tocar el corazón de la gente que quiera aceptar el mensaje. Como si Dios mismo hablase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. ¿A usted le dieron ese mensaje alguna vez, verdad? Bueno, cuando oímos ese mensaje, creímos, el Espíritu Santo vino, hizo una obra en el Señor, como propiedad de Dios, e inició, eso se verá en la próxima clase, inició un proceso de perfeccionamiento en nuestra vida, que no terminará hasta que Cristo regrese, y en un abrir y cerrar de ojos nos haga semejantes a Él, como un hombre perfecto, la medida de la estatura del varón perfecto. Y el versículo 21 dice la esencia del Evangelio: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, el Padre nos elige en Cristo, y en Cristo es que vamos a tener todas las cosas, todos los beneficios que podemos tener. Miren, por ejemplo, un beneficio de la redención lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. ¿Quién lo lee? Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué beneficio leen ustedes o disciernen ahí? Con la sangre de Jesús fuimos redimidos delante de Dios. Sí. Pero ¿a dónde está ocurriendo eso? De todo el linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Sí, todos los pueblos, los judíos y los gentiles. Pero ese cántico, ¿dónde está ocurriendo? En el cielo. En el cielo, ¿verdad? Entonces, un beneficio de la redención es la vida eterna. Ese cántico de Apocalipsis 5 es un cántico que entonarán los redimidos, aquellos a los que redimió el Cordero. Vuelvan a leerlo, por favor. Alguien fuerte y despacio. Y cantaban un cántico diciendo, un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Está hablando de una eternidad con Dios y de que vamos a reinar con Él aquí en la tierra. Bueno, algunos lo ubican eso en el tiempo del milenio y otros en el tiempo de la eternidad. Pero esa es una garantía que Dios nos da. Los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, pasaremos la eternidad con Él.
Hay muchos pasajes que lo dicen. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17, más o menos dice que no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque si Cristo resucitó, también traerá Dios con Cristo a aquellos que han creído en Él. Y luego ya dice aquel famoso pasaje, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Y luego dice, y así estaremos, ¿cuánto tiempo? Siempre con el Señor. Entonces, un enorme beneficio de la redención es la eternidad con Dios. Probablemente no alcanzamos en ese momento a valorar eso, porque tenemos muchos intereses aquí en la tierra de los vivientes, muchas cosas que resolver, muchas cosas que atender. Bueno, porque nuestra visión no puede ser más allá, ¿no? Ajá. Pero qué maravilloso será que Dios pueda revelarnos, como aquel canto que se canta solo en los funerales, ¿no? De cuando vaya cuando uno muere, cara espero verle más allá del cielo azul, cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cuando cantamos, yo tengo un hogar más allá del sol. Necesitamos que Dios nos revele con su Espíritu la gloria que nos espera en la eternidad. Que Dios nos dé sus bendiciones aquí en la tierra de los vivientes, pero que nos pueda revelar lo que será estar con Él por toda la eternidad. Entonces, ese es un beneficio de la redención. En el versículo 7 de Efesios 1, enseguida de que dice, en quien tenemos redención por su sangre, hay otro beneficio extraordinario de la redención. ¿Cómo dice? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Okay? Entonces, la redención que Cristo pagó por nosotros incluye el perdón de pecados hasta que Él venga. ¿Ustedes creen que esto es importante? El perdón de pecados hasta que Él venga. Por eso Juan pudo escribir en su primera carta, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso pudo escribir, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si Cristo no hubiera pagado ese precio en la cruz, nosotros no tendríamos derecho a eso. Pero gracias a Dios, la redención incluye el perdón de pecados hasta que Cristo regrese por nosotros. Ahora, ¿cómo fue posible esto? En primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Escuche, por favor. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Aquí la piedad es como la fe, la religión nuestra. Tiene un grande misterio. Y dice cómo. Vienen ahí varias líneas. Primero, Dios fue manifestado en carne. Algunas traducciones han cambiado el término Dios por el pronombre Él, intentando que no diga que Cristo es Dios, que fue Dios el que
se encarnó, aunque la Biblia lo dice en Juan 1, etc. Pero bueno, para que esto fuera posible, hermanos, fue necesario que Dios se hiciera hombre. Eso dice aquí, ¿verdad? Dios fue manifestado en carne. Se encarnó. ¿Por qué sucedió esto? Si vemos en Hebreos capítulo 2, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, está hablando de los hijos que Cristo va a llevar con Dios, pero que participaron de carne y sangre, nosotros, los descendientes de Adán, los descendientes de Abraham, aquí va a decir más concretamente, participaron de carne y sangre, es decir, que tenemos un cuerpo mortal. Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte, de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, para que la redención fuera posible, el Verbo tuvo que hacerse carne. El Verbo tuvo que encarnarse. Cristo tuvo que venir, tomar forma de hombre, como dice Filipenses 2. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de siervo se humilló hasta lo sumo, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y ya luego dice, por eso Dios le exaltó hasta lo sumo. Hay un canto que cantamos, o que muy poco cantamos, Jesús, Señor de la creación, que siendo en forma de Dios. Es un canto hermoso y está fundado en Filipenses capítulo 2. Entonces, Dios se manifestó en carne. Eso fue necesario. Sin eso, no hubiera sido posible tener un sustituto para el ser humano. Un hombre que naciera en la tierra, que viviera una vida perfecta, que cumpliera toda la ley de Dios y que luego subiera a la cruz para llevar ahí todos nuestros pecados y entonces al derramar su sangre redimirnos, comprarnos a los que Dios había elegido. Gracias, Jesús. Voy a cambiar un poco aquí el orden. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles. Es como una historia del Redentor. Se encarnó y los ángeles lo vieron. ¿Qué pasaje de la Biblia le recuerda esto? ¿No le recuerda aquel pasaje donde dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño? Y repentinamente, sí, un resplandor, una luz los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, pero apareció un ángel y les dijo, no teman porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y dice el mismo texto que repentinamente vino con el ángel una multitud de las huestes celestes que alababan a Dios y que decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. En realidad, lo que significa esto de que fue visto de los ángeles es eso. Aquel día maravilloso en Belén, cuando el ángel anunció el nacimiento del Redentor,
la encarnación del Verbo Divino para redimir al pecador y para que los elegidos por Dios fueran redimidos. Y los ángeles se maravillaron de las implicaciones del mensaje. Leímos allí en Hebreos 2:16 que Dios no socorrió, no redimió a los ángeles. Los ángeles que se rebelaron están condenados, pero sí a la descendencia de Abraham nos dio un redentor. Entonces Dios fue manifestado en carne, fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles, cosa que era un misterio para los judíos. Los judíos rechazaban y rechazan eso. La salvación era para ellos, pero era un misterio que Pablo revela en Efesios 3, que los gentiles también eran coherederos de las bendiciones en Cristo. Fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo, y ahora sí fue justificado en el Espíritu. Eso significa su resurrección. Cristo resucitó porque Él era justo. Él murió por nuestros pecados como un pecador, pero era justo. En el discurso de Pedro dice, cuando fue liberado, cuando resucitó, suelta las ataduras de la muerte, por cuanto era imposible que ésta lo retuviera. La muerte no podía retener a Jesús, porque Él era justo. Entonces eso significa justificado en el Espíritu y finalmente recibido arriba en gloria. El Verbo se encarnó, vivió una vida enfrentando todo lo que nosotros enfrentamos, siendo siempre victorioso, siendo siempre santo, siendo siempre obediente a su Padre, y construyó una vida para intercambiarla con nosotros en la cruz. Cuando Él sube a la cruz, nos da su justicia y toma nuestros pecados. Eso significa la obra de Cristo en la cruz. El Padre nos escogió, el Hijo nos redimió, pagó el precio por nuestra redención. Y un día estaremos actuando, viviendo con todos los redimidos. Apocalipsis 5, 9 y 10. Un día en el cielo, después de que sea arrebatada la iglesia en el capítulo 4 de Apocalipsis, y después de que haya todos esos eventos en el capítulo 5, levantaremos un cántico nuevo, para decirle al Cordero: tú eres digno, porque nos redimiste con tu sangre de todo pueblo y nación. Y lo otro, bueno, nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos en la tierra. Yo creo que será más sublime ver al que derramó su sangre por nosotros y nos compró una estancia en la eternidad con Dios. Gracias a Dios. La semana que entra veremos la última parte del autor de la salvación. Dios les bendiga.